Sean todos bienvenidos al canal del Círculo de Estudios Fraternidad Universitaria Cusco, CEFUC, medio por el cual esta organización estudiantil difunde contenido académico, jurídico y político. En el podcast de hoy abarcaremos un tema controversial en nuestro país, tanto en el tema jurídico, político y social: la eutanasia, presentado por las fraternas Nicole Sara Arnado Mamani y Medeley Pereira Ceballos. Comenzaremos hablando sobre lo que es la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Bien, Nicole. Se entiende por eutanasia el procedimiento médico que consiste en ponerle fin a la vida de una persona humana, la cual padezca de una condición de salud irreversible y que solicite de manera clara e inequívoca, es decir, consciente, intencional y voluntario, la solicitud de esta aplicación, con el fin de ahorrarle mayor sufrimiento y dolores. He ahí donde radica la importancia. Asimismo, se habla principalmente de dos tipos de eutanasia: la eutanasia pasiva, la cual es aquella en la que el paciente solicita que se le deje de administrar tratamiento médico, teniendo en cuenta que su suspensión tiene como consecuencia la muerte. Asimismo, tenemos la eutanasia activa, la cual es conocida como la muerte asistida, en la que el médico le otorga medicamentos al paciente para ponerle fin y culminar con su vida. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la relevancia de la eutanasia en nuestro país? La eutanasia en el Perú toma relevancia por el caso de Ana Estrada, quien es la primera peruana en solicitar su aplicación para con ella, siendo así que su petición produjo mucha polémica y controversia en nuestro país, pues surgen posturas a favor y en contra, atrayendo consigo aspectos religiosos, morales, médicos y jurídicos. Entonces, ¿de qué trata el caso de Ana Estrada? Bien, el pasado 22 de julio del 2022, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema ratificó en parte el fallo que reconoce el derecho fundamental de Ana Estrada Ugarte a una muerte en condiciones de dignidad. Aquella decisión no pretende la derogación de ninguna norma, tal es el caso del artículo 112 del Código Penal, el cual nos habla del homicidio piadoso, y tampoco de la declaración de inconstitucionalidad, sino que su pretensión es más individual. Sin embargo, el hecho de que se le haya concebido a Ana Estrada su decisión de morir produjo cierto rechazo en la población, y por parte de los críticos que argumentan que el derecho a la vida se está valorizando en relación de la autonomía y la libertad, ocasionando así que se le imponga un valor a la vida cuando no debería de ser así, pues es un derecho intrínseco que toda persona humana tiene. Los que apoyan esta moción argumentan que con la eutanasia se otorga una muerte digna, indolora y sin sufrimiento, pues se tiene en cuenta que Ana Estrada padece de la enfermedad polimiositis, la cual es una enfermedad degenerativa que en su etapa más avanzada le ocasiona mucho dolor, físico como mental. Es por ello que ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las cuestiones más frecuentes sobre la eutanasia? Bien, entre las preguntas más frecuentes sobre la eutanasia, se habla sobre la eutanasia como derecho, es decir, ¿existe un derecho a la muerte como tal? Bien. Se alega que existe un derecho a la muerte en el referido artículo 3 de la Constitución, en la que se menciona que la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. De esta manera se extrae que el derecho a la muerte se fundamenta en la dignidad del hombre, pues la eutanasia es un modo de muerte indolora que pone fin al sufrimiento de la persona, que no es cruel ni inhumana, sino que respeta la autonomía y libertad de las personas de decidir sobre cómo morir en el caso de que la situación los lleve a un extremo de no querer vivir con dolor ni sufrimiento, causada por enfermedades irreversibles. De esta forma se llevaría a cabo una muerte digna. Sin embargo, muchos consideran que morir con dignidad
es vivir hasta el último momento de la vida, es decir, son tratados como humanos hasta el final de sus días, sin sufrimiento y con personas que los quieran. Y que en el artículo 3 no se menciona al derecho a la muerte como tal, pues en sus dos antecesoras se habla de la vida como el derecho fundamental e intrínseco de todas las personas, por lo que la muerte no es considerada un derecho. Entonces, se entiende que el derecho a la muerte no se puede extraer de forma legal, entre comillas, pero sí se pueden deducir otros derechos vulnerados como los que se mencionan en la sentencia de Ana Estrada: la dignidad, el desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, entre otros. Entonces, ¿quiénes solicitan la eutanasia? Bien, Nicole. Básicamente debemos entender y tener en cuenta que los países que permiten la eutanasia coinciden en que quienes lo solicitan deben tener plena capacidad de decisión, es decir, que se encuentren en un estado lúcido y estable psicológicamente. Asimismo, que padezcan de enfermedades meramente degenerativas, terminales e irreversibles, que les cause mucho dolor y sufrimiento inaguantable. Ahora, ¿por qué es que se prohíbe la eutanasia? Para hablar de la prohibición de la eutanasia, debemos tener en cuenta las posturas que están en contra de ella, las cuales mencionan que la eutanasia atenta contra la vida del ser humano, deshumaniza la medicina y le pone un valor a la vida, indicando que esta es una medida extrema que transgrede el derecho de vivir con dignidad hasta el fin de sus días. Cabe aclarar que en nuestra legislación se prohíbe el homicidio asistido en el artículo 112 del Código Penal, con hasta 3 años de pena privativa de la libertad. Romy Chang, una jurista reconocida en nuestro país, menciona que en el Código Penal solo se penaliza la eutanasia activa, es decir, el homicidio piadoso, más no la eutanasia pasiva, que es aquella en la que el paciente solicita que ya no se le aplique tratamiento médico, teniendo en cuenta que sin dicho tratamiento se le pondría fin a su vida. Entonces, ¿sería bueno permitir la eutanasia en nuestro país? Teniendo en cuenta que las posturas a favor y en contra de la eutanasia, incluyendo la sentencia a favor de la señora Ana Estrada en nuestro país, nos permitimos comentar que no creemos que la eutanasia busque transgredir el derecho a la vida como tal, sino que se muestra como una solución en caso de que quienes se encuentren en la situación de poder elegir entre vivir con sus enfermedades o morir cuando crean que ya no pueden soportar el dolor que les causa, puedan tener la libertad de decidir. Asimismo, debemos entender y tener en cuenta que existe la ortotanasia, la cual es una vía que propone la medicina para aquellas personas que padezcan de enfermedades degenerativas e irreversibles, teniendo en cuenta un tratamiento que les ayude a mitigar el dolor, entre otros beneficios que permitan que la vida se dé en sí mismos. Y nos preguntamos algo que es meramente importante para todos. ¿Qué países permiten la aplicación de la eutanasia? Actualmente hay varios países en el mundo que permiten la eutanasia, es legal. Uno de ellos es Holanda, con la ley sobre la terminación de la vida a solicitud o suicidio asistido, la cual modificó el artículo 293 del Código Penal holandés. La siguiente es Luxemburgo, con la ley promulgada el 16 de marzo del 2009 sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que es el procedimiento médico mediante el cual un médico termina intencionalmente la vida de otra persona a petición expresa y voluntaria de esta última. En Bélgica está legalizada a través de la ley relativa a la eutanasia. Dicha ley señala que se entiende por eutanasia el acto practicado por un tercero que intencionalmente pone fin a la vida de una persona, por petición de ella misma. Y por último, a nivel latinoamericano, tenemos a nuestro país hermano, Colombia, quien legaliza la eutanasia con la sentencia T 970.
proferida por la Corte Constitucional, por medio de la cual le ordenó al Ministerio de Salud emitir una directriz para que todas las prestadoras del servicio de salud conformen un grupo de expertos interdisciplinarios que cumplan varias funciones cuando se solicite el derecho a morir dignamente. Con ello culminamos la explicación de este tema, finalizando así el desarrollo de nuestro podcast. Nos encontramos en las siguientes sesiones del podcast del Círculo de Estudios Fraternidad Universitaria Cusco. Hasta entonces.